Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas Filomeno Mata número 8 en el centro del país. Damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, aquellos que están en el sureste, en representación de la maestra Celeste Santemiera. Juan Bautista les saluda. Hoy tenemos un programa muy interesante, cultural, y que de lo cultural ha derivado en un tema sociológico, de carácter urbano también, de demanda de rescate a lo cultural en este caso, y también hoy se suma a este debate un grupo importante de ciudadanos que viven en una determinada zona de la ciudad, podemos decir que en el corazón de la Ciudad de México, aunque dicen que es el centro, para mí es la del Valle y anexas, es realmente parte del centro. Nos acompaña Fernando Guzmán Paz, quien es coordinador interno del Comité Ciudadano Narvarte 4 y presidente del Comité de Vigilancia de la sección del SCOP. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Y Héctor Lozano Mina, quien es administrador también de la unidad del SCOP. Bienvenido. Gracias, Juan. Gracias. Bien, los tenemos aquí como invitados especiales porque vamos a hablar, le vamos a dedicar prácticamente la hora de este programa a este tema que es en realidad de profundas raíces culturales, y hoy se convierte en una demanda también social, sociológica en su análisis, y también de demanda del espacio, de las mejoras que tiene que haber ahí, y que tiene que ver con estos murales enormes que están en Avenida Xola y Lázaro Cárdenas. Vamos a decir ahí yo digo que es en el centro de la ciudad, otros dicen que es un poquito más al sur, eso no importa. Lo que pasa es que están ahí desde el año 1953, edificios íconos, referente de la arquitectura moderna, vamos a llamarle así, y recientemente se realizó un foro para analizar qué es lo que está sucediendo. Mire, en menos de un minuto se lo voy a explicar. A partir del último sismo que nos dejó a todos un poco temblando y sufrimos desgracias humanas, pérdidas humanas, y también la movilización de muchas personas, entre ellas los medios de comunicación, el mismo Voces del Periodista, por acudir al rescate de personas y después de los inmuebles. Este asunto de los damnificados, aquí mismo hicimos programas con la coordinadora de damnificados, todavía no sé qué estaba, fíjate, que encabeza ahí la unidad de Tlalpan, con la gente de Tláhuac, con la gente también de Villacuapa, también toda esa zona donde está el Repsamen. Bien, entonces a partir de eso se desaloja el edificio del SCOP, ya no hay trabajadores, pero ha quedado ahí una especie de mausoleo, y que no hay una respuesta ni por el gobierno que se fue, ni el que entra, digamos que por medidas de autoridad o porque se van acomodando en la silla, pero ya es tiempo de empezar a ver las cosas de una manera más práctica y más directa. Está con nosotros en la línea telefónica la maestra Guillermina Guadarrama, quien ha encabezado parte de las discusiones académicas. Se celebró un foro el día 7 de junio pasado, donde se tuvieron ahí analistas, investigadores, artistas plásticos, muralistas, videoastas también, y desde luego la autoridad involucrada en este caso de los centros de documentación e investigación. Maestra Guillermina, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿cuál es el primer reporte, la primera impresión que tienes? Vamos a seguir, va empezando el programa, igual vamos a un corte, pero que nos digas de una manera muy breve, en pocos minutos, cuál es el resultado de este foro. Vamos a un corte y regresamos contigo, pero dinos en este momento cuál es la percepción que tienes, maestra Guillermina Guadarrama. Adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por escucharnos. Estamos retomando un poco lo que hicimos el 7 de junio con el foro, en el cual se convocó a ingenieros, arquitectos de la UNAM para ver este problema, a los restauradores, a diferentes personalidades, a los artistas mismos, pero también convocamos a las autoridades de la Ciudad de México y de Cultura para que acudieran, sobre todo al secretario Jiménez Espriu. Desafortunadamente parece que a las autoridades no les interesan esta situación, y la mayoría pues no ni siquiera nos contestó de que no podían asistir. Javier Jiménez Espriu nos envió una representante
Él en la última hora canceló porque tenía una cita con el presidente. Sin embargo, creemos que nosotros en estos acuerdos a los que estamos llegando, después de revisar cada una de las mesas, como la de restauradores, la de ingenieros y arquitectos, y sobre todo la importantísima participación del comité vecinal de la unidad habitacional IMSS Narvarte, que está ahí en ese lugar, sobre el rescate de los murales, pero también qué va a pasar con el espacio, que es muy grande. Hay una gran preocupación porque no se sabe. El ingeniero Roberto de la Cruz de la UNAM, el ingeniero, nos dijo que había una posibilidad de una construcción de un edificio, y eso es lo que nos está preocupando, que no nos responden, no toman las llamadas, no contestan los correos, no contestan los diferentes cartas que se les ha enviado para que nos hagan que tengamos una mesa de trabajo. Y es preocupante tanto lo cultural como lo circundante en ese amplio contexto del gran terreno que se tiene ahí en lo que fue la SCOP. Bien. Maestra Guillermina, ¿alguna otra información? Sabemos que los murales son cerca de 4.200 metros, de los cuales ya se han bajado algunos. Hay 2.300, algo así, que son parte de los murales en una especie de contenedores de metal. Son murales, para quien no sepa, son hechos de piedra, son armados como un pequeño rompecabezas con muchísimas manos ahí, de preciosas piedras mexicanas, de cantera, de Michoacán, de Veracruz, de Durango, de Guerrero, piezas que tuvieron que buscarse para restablecer, porque ya es la segunda ocasión que este edificio sufre un colapso, pero hoy se bajaron y están en una bodega. ¿Qué está pasando con esa, no quisiera decir pedacería de los murales, sino con esas piezas completas, armadas, bien catalogadas? ¿Qué va a pasar? Pues es lo que nosotros queremos saber, porque la respuesta viene de las autoridades. Nosotros tuvimos una mesa de restauradores, los cuales participaron desde los que estuvieron en el rescate del 85, en la rehabilitación nuevamente de los murales, y participó también la compañía que desmontó todos estos murales, y todos hablan de que pues no ha habido ninguna otra relación con ninguna autoridad para ver qué es lo que está pasando. Entonces, tanto los edificios que se encuentran en ese lugar corren el riesgo de caerse, porque la falta de mantenimiento, la falta de atención está abandonado completamente, tanto como los mosaicos de murales, que no sabemos si con las temperaturas extremas que ha habido en los últimos meses algo más pueda suceder. Muy bien. Maestra Guillermina, vamos a ir a un corte, te pido que nos mantengamos en la línea, vamos a ir a un corte y regresamos aquí en Voces del Periodista para conversar también aquí con nuestros invitados, quienes viven ahí en el entorno del SCOP. Ya ahorita nos platicarán, son cerca de 2.000 familias que están ahí, ¿no? Más o menos, hay que agarrar el micrófono. Son cerca de 2.000. Entonces, vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un pequeño minuto y medio para seguir aquí. Gracias. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista. Les saluda Juan Bautista en representación de la maestra Celeste Sáenz de Miera. Bienvenido Rafael Muñoz Gámez, también integrante del comité vecinal del glorioso SCOP, hoy en lucha. Ya estamos así como estamos ahorita en revisión de muchas cosas del pasado, del movimiento sindical, y resulta que, bueno, pues el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre el ferrocarrilero también, de los más antiguos en la ciudad y en el país, y en muchas ocasiones el ESME pasó a ser de un sindicato que, fíjense, pertenecía a la misma CTM en su momento, y apoyaba las propuestas, en ese caso, de Calles. Primero pues se peleó con Calles, después apoyó a Lázaro Cárdenas, y de ahí realizó su primer huelga de manera independiente. Entonces pasó a ser Sindicato Mexicano de Electricistas en lucha. Hoy yo creo que el SCOP ya está en lucha, ¿no? Porque sus circunstancias han cambiado, pero vamos a avanzar en esta parte que se nos hace muy interesante, donde la academia, en mi opinión, por primera vez, al menos en la ciudad, y que yo tengo
conocimiento como periodista, une sus esfuerzos la academia con la parte de la lucha social, digamos, de la protesta social. Van a un foro, confluyen la academia, la investigación, los artistas plásticos, la autoridad, que es muy importante, y los vecinos, que son los actores sociales hoy más perjudicados. Les preocupa mucho, sí, a los investigadores de arte y los periodistas, pero quienes viven ahí son los que padecen el problema. Tenemos en la línea, está con nosotros todavía la maestra Guillermina Guadarrama, quien ha encabezado también con la maestra Laura González Matute, con Leopoldo Vez, con nuestro amigo Vega, Jesús Vega también, un esfuerzo titánico. Celeste Sánchez de Miera en algún momento también, no en algún momento, de manera permanente ha estado a la distancia apoyando estas iniciativas. 56 intelectuales y periodistas firmaron esa carta también, y bueno, ahí estamos dándole seguimiento en la medida de nuestras posibilidades, recursos y difusión. Maestra Guillermina Guadarrama, yo no puedo decir alguna conclusión del foro, porque entiendo que es un proceso de revisión, pero ¿cuáles serían los puntos importantes a destacar del foro para terminar la participación en este segmento contigo? Adelante, maestra Guillermina. Sí, yo quiero decir ante todo que nosotros lanzamos una declaratoria que se llama Rescatemos el Centro SCOP, y quiero dar lectura a estos puntos que son muy importantes, porque en el punto número 1 pedimos que se decrete patrimonio artístico-cultural como un bien de la nación al conjunto SCOP. El punto número 2, que se forme un fideicomiso para su reconstrucción y rescate en los términos en que fue concebida la obra artística y el espacio se ha convertido en una zona exclusivamente cultural, ecológica y recreativa. En el punto número 3 pedimos que se restrinja el uso de suelo a servicios culturales y se cancele toda posibilidad de generar una zona comercial, como lo intentaban llevar a cabo el anterior gobierno. También pedimos que se realicen nuevos peritajes para evaluar la fortaleza de la construcción y su uso. El 5, preservar los murales en sus sitios originales con la integridad con que fueron concebidos. El punto número 6, pedimos que se escuche a los vecinos del SCOP en sus demandas, en los que se prevean estrategias para evitar posibles daños por desprendimiento en los edificios que puedan afectar a la unidad habitacional. Y por último, pedimos que se incluya como un agente de observación al Grupo Iniciativa Ciudadana, de los que formamos parte tanto nosotros, los llamados investigadores, como los vecinos, el Grupo Iniciativa Cultural en Defensa del Centro SCOP, como vigilante de los procesos de restauración y reinstalación de los mosaicos del centro. Creo que esta nueva cultura de la organización social obliga a escuchar a los interlocutores y a los actores sociales, y es lo que estamos demandando ante las autoridades. El diálogo, los acuerdos, para que se preserve este importante legado para la Ciudad de México. Nosotros hemos escuchado tanto arquitectos como ingenieros respecto a la necesidad de urgencia de hacer esta nueva evaluación del propio terreno, que nos han dicho que es pantanoso, para que no se quiera estar construyendo en esta depredación a la Ciudad de México que se ha hecho desde el sexenio pasado. Y bueno, nosotros tenemos que, evidentemente, el punto número es muy importante, porque a partir de ahí surgen los demás, algo que ya pedimos a Andrés Manuel López Obrador desde diciembre, que se decrete patrimonio artístico o cultural como un bien de la nación y el conjunto en general. Bien, por último, maestra Guillermina, ¿qué es lo que sigue en cuanto al resultado de me imagino que va a quedar en un documento breve, aparte de una memoria, si es que eso fuera posible? ¿Qué paso sigue? ¿A quién le van a dirigir estos documentos, esta declaratoria? Bueno, estos documentos se los vamos a dirigir en primera instancia al secretario Jiménez Espriu, que se ha mostrado, un poco atento a esta situación, pero no ha dado muchas respuestas. Entonces queremos explicarle, entregarle toda la documentación que se ha generado en este proceso de lucha para que él tome las decisiones pertinentes, pero además tanto al presidente como al Senado, como a la Cámara de Diputados y a las diferentes autoridades que están involucradas en esta situación, para que no lo dejen al vacío, porque ellos hablan de la defensa del patrimonio, pero cuando se les pide que hay un patrimonio en concreto que hay que defender,
pues se hacen ojo de hormiga. Muy bien, gracias maestra Guillermina Guadarrama, aquí seguiremos analizando el tema, gracias por tu participación. Quedamos aquí en la mesa con Fernando Guzmán, Héctor Lozano y Rafael Muñoz. Héctor Lozano, como administrador de la unidad, a veces uno no termina por administrar su casa y se echa el encargo de administrar. ¿Cuántas casas son? Son 500 departamentos. 500 departamentos que generan 2,000 habitantes, digamos. Más o menos. ¿No? Aproximadamente 2,000 habitantes. ¿Y cómo se le hace primero para administrarlo y para llegar a acuerdos, no? Bueno, pues aquí llevamos a cabo nuestras asambleas como lo marca la ley y bueno, uno de los puntos importantes ahorita ha sido pues, todo el movimiento del centro Sao. Pues lo que queremos es adherirnos, y ya estamos adheridos a este movimiento y buscamos que si se hace alguna reestructura, alguna remodelación o algo ahí en los edificios, en estos terrenos de centro Sao, pues consideren la unidad habitacional que también está a unos cuantos metros de estos edificios. También están fracturados, están sentidos por la naturaleza, también requieren una manita por ahí de atención. Muy bien, Fernando Guzmán Paz, ahora sí como le hacen en el argot, ¿y tú cómo la ves? Pues la veo muy interesante, yo creo que es una situación muy interesante la que está ocurriendo ahorita en ese terreno, que probablemente sea el más cotizado ahorita del distrito de la Ciudad de México en general, por su ubicación. Entonces, yo creo que las autoridades tienen una oportunidad magnífica de reivindicarse un poco para tratar de compensar de alguna manera toda esta devastación e intensificación de densidad de población que se ha estado llevando a cabo. Cada semana en la demarcación, en la alcaldía Benito Juárez, aparecen cantidad de condominios nuevos, se destruye para saturar de gente, con este plan de la ciudad compacta, de que tenemos que todavía que ser más, de que supuestamente el Distrito Federal está despoblado, se suele decir teóricamente, pero la realidad que sufrimos nosotros como vecinos, independientemente de teorías, pues es la falta de espacio, es la falta de agua, es la falta de aire. En todo el Distrito Federal, bueno, en toda la Ciudad de México hemos visto, por ejemplo, episodios como el de hace un mes de las contingencias. Entonces es insano, es poco sensato lo que se está llevando a cabo en este momento. Ahorita se cuenta con este espacio que no tiene ninguna utilidad por el momento, que está dañado por los sismos, y creo que coincidimos en mucho con el movimiento en cuanto al rescate del patrimonio artístico, totalmente, porque pues bueno, el pueblo lo que necesita es cultura, preservar todas sus manifestaciones artísticas, pero al mismo tiempo aquí podemos matar dos pájaros con una sola pedrada, y es aprovechar ese espacio para lo que tanto nos hace falta, que es área verde. Es más simple no se podría ni poner. Se han especulado mil cosas, que si se podría poner una sala de conciertos, que una casa de cultura, y la realidad es que yo que he estado andando las calles y recogiendo los reclamos de la delegación entera, de la alcaldía entera, pues sí les puedo decir que lo que menos quiere la población es más cemento y más ladrillos. Lo que queremos son más árboles, más pasto y por supuesto preservar la obra con la que ya contamos, ¿no? A ver, don Rafael, ¿qué nos puede decir? ¿Cuánto tiempo tiene usted ahí viviendo? Yo ahí tengo viviendo 29 años. ¿Qué cambios han notado? Pues el principal cambio es una fea barda que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y nos quitaron... Un deportivo. Sí. Pero eso fue en el 86, ¿no? Sí, pero la situación es que esto era un ícono de deporte ahí en la Comunicaciones y Transportes. Y le pusieron un muro de piedra volcánica. Sí. La cuestión aquí es que no nada más se hizo algo feo e impráctico, incorrecto, sino que ahora con las situaciones que vivimos de los temblores, Protección Civil no nos puede avalar que nuestra unidad tiene la suficiente manera de evacuar rápidamente a 2,000 personas en un sismo como el que acabamos de pasar. Le quiero comentar que tuvimos un sismo como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, en el 2017 o 10. Okay. Y el río de iba a decir ayer, dije, espérese porque no lo sentí yo. No, el río de gente que fluía nada más hacia un punto,
inmediatamente se da uno cuenta de que hay un embudo. Claro. Y que si las consecuencias de la vida abajo de los edificios no nos permite, por la barda, hacernos hacia un lado, eso nos implica un riesgo enorme para 500 familias, para 2,000 personas. Es demasiado. Permítame explicarle, porque no tenemos aquí la dimensión 3D, o no, como dicen, o realidad virtual, pero el tema del scope es que son más de, son 5,500 metros de construcción, y solo los murales abarcan 4,600, o sea que ahí todavía parte. Entonces hay espacios, yo creo más o menos como el tamaño del Zócalo, ¿no? Para explicar a la gente a grosso modo. Y después la unidad habitacional está a un lado, entonces una franja muy delgada, en una de las orillas, sí. Las que dan como al sur. Entonces, es una franja, bueno, aquí tenemos un planito. Así es. Pero es una franja muy delgada y que hace que dobla como hacia la izquierda, si uno está viendo hacia el poniente, en la parte sur, como si hubiera uno parado frente a la avenida Lázaro Cárdenas, ¿no? Exacto. Entonces, es una franja muy delgadita y los vecinos, con justa razón, hace años, por protección, mandaron poner rejas, que esa es otra. Entonces, se da un colapso de estos, no hay esa instrucción, va a haber ahí una desgracia humana, digo, ojalá Dios no lo quiera, como dicen, bueno, para quien crea en su Dios, ¿no? Sí, y tenemos una posibilidad práctica de hacer entradas a esos espacios que están del lado del estacionamiento de comunicaciones y transportes, para pasar y hacer puntos de reunión, claro. Sí. Vamos a ir a un ligero corte y vamos a regresar para hablar de un tema que tiene que ver con el asunto de la protección civil y qué dice la autoridad. Eso es el primer punto también a tratar hoy en esta circunstancia que tiene la comunidad del SCOP en lucha. Vamos a un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal, Celeste? Soy Ana Jacobi. Es un gusto saludarte nuevamente a ti y a toda la audiencia de Voces del Periodista. Quisiera comentarles que estamos lanzando la edición número 13 del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Este año tenemos un tema muy interesante que es migración. El título es México, Centroamérica y Estados Unidos ante el desafío migratorio. Esperamos que puedan acompañarnos y presentar sus trabajos. A todos los y las periodistas que nos estén escuchando, hay premios para el formato de radio, de televisión, de caricatura, fotografía y prensa escrita. Entonces, esperamos sus contribuciones. Para inscribir los trabajos tienen que ingresar en nuestro sitio web, que lleva las iniciales del premio, www.p como premio, A como alemán, P periodismo, W como Walter, R como Reuter, .org. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto. Tienen tiempo hasta el 1 de octubre. Bien, regresamos aquí a Voces del Periodista. Estamos analizando el caso SCOP en lucha, un tema, créanme, de suma importancia para la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las políticas públicas, porque tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad, porque tiene que ver con los programas sociales de asistencia también, porque tiene que ver con que los vecinos hoy, si se supone que estamos en un cambio de gobierno, tienen que escuchar a quien ha sido afectado. La comunidad del Grupo SCOP, que son 2,000 familias, hoy lo tenemos que decir así, y espero no ser alarmista, está en riesgo. Está en riesgo porque hay edificios que fueron dañados en el sismo, que algunos tienen hasta 12, 13 pisos, están deshabitados. Hay inclinación en uno de ellos de 1.5 grados, que en términos de centímetros es algo muy visible. Quien pase por ahí y vea que no hay una verticalidad ya íntegra en uno de los edificios, y a un lado hay un CENDI y ya hay al menos 1,000 familias que están ahí, porque las otras 1,000 están del otro lado, ¿no? La otra mitad. Bien, como decíamos, se realizó un foro, en eso ha participado la sociedad civil, el Grupo SCOP, donde están
videoastas, periodistas, investigadores de arte, ciudadanos también, vecinos también. Hoy están los vecinos organizados y está con nosotros en la línea telefónica para darnos su testimonio el maestro Leopoldo Bess. Leopoldo Bess es un cineasta de larga trayectoria, egresado de una de las mejores escuelas de cine en México. Su señor padre fue uno de los muralistas que estuvo ahí con sus manos y con su dirección, con su intelecto, pudo plasmar esas bellezas. Para quien no tenga una idea, le decimos que puede semejarse a la estructura arquitectónica y plástica de lo que es la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Ese es el estilo de los murales de los años 1953, que además era una tendencia muy importante porque agregaban lo que es el espacio, lo que es la parte de la estructura, lo que es la parte plástica, lo que es la parte de la escultura, y nosotros, el ser humano, somos el quinto elemento, para explicar muy bien la teoría. Entonces, el quinto elemento es el humano, que han interactuando de un lado a otro y se funde en ese universo del recuerdo prehispánico y también de la cosmología, vamos a decirlo así, de lo que fueron el inicio de las comunicaciones en nuestro país, que hay mucha literatura sobre eso. Ahí están hasta los códices prehispánicos, después cómo se fue construyendo ya la Tenochtitlan en la época colonial, cómo el despegue de las grandes avenidas y construcciones en México a partir de los años 50, principalmente en la época del desarrollismo. Muy bien, maestro Leopoldo Bess, tú has desarrollado un documental, participaste en el foro. ¿Cuál es la opinión y con qué sabor de boca te quedas, maestro Leopoldo Bess? Bueno, antes que todo, buenas tardes. Te escuchamos. Mire, la verdad, yo hice ese documental porque, pues, mi padre, efectivamente, como usted lo dice, participó desde un comienzo en la obra, en la integración plástica de ese edificio. No voy a abundar tanto en el documental, pues ya se vio, pero es importante señalar que el edificio, desde que se construyó, se hundió, se desplomó, y cuando fue retomado para la Secretaría, como lo había pensado, como lo pensó el arquitecto Lazo, Carlos Lazo, ya estaba desplomado, ya estaba inclinado. Si no tanto como lo está ahora, sí ya estaba inclinado. Después, posteriormente, como sabemos, en el 85, se cayó gran parte del edificio, se partió por la mitad, se cayeron o se fracturaron los 5 pisos superiores, quedando únicamente los 5 inferiores. Ese edificio tenía 11 pisos, yo creo que era lo que tenía, y se rompieron los 5 pisos superiores. Todo eso se tuvo que demoler. Algunas partes se recuperaron de lo que era el anterior mural, y con esas partes que se recuperaron se restauró la parte inferior, que es la que quedó adherida todavía a los muros de los murales, de los cuerpos A y B. El edificio consta en este momento de 3 cuerpos, que son el A, el B y el C. Digamos que el cuerpo A es el que va de parte de Eje Central a Avenida Universidad. El cuerpo B es el que está desde Xola hacia la unidad habitacional, y el cuerpo C, que está, digamos, paralelo a la avenida Xola. Había otro cuerpo que le llamaban el cuerpo H, que también se construyó al mismo, un poquito después, fue más reciente, pero ese cuerpo llamado el cuerpo C sí se cayó totalmente en el año 1985. Ese sí no tenía murales, era simplemente un edificio, pues, que ocupaba para ocupar oficinas de la Secretaría de Comunicaciones,
que desapareció. Ese sí, incluso aún siendo más de una construcción más reciente, pues se cayó más fácil. Perdón. Maestro Leopoldo, ¿cuál es, en tu opinión, pues una opinión final? ¿Tú crees que hay posibilidades de rescatarlo? ¿Cuál es tu visión como cineasta, rehacerlo, rescatarlo, rehacerlo, es en este momento bastante difícil, sobre todo con los recortes presupuestales que hay y que va a seguir habiendo. Resultaría quizás más factible conservar lo que ahora está en muros, como está, quizás recortar el edificio un tanto. Recortarlo, dices. Y bueno, los murales que bajaron, que ya los desmontaron, pues ahí van a permanecer en las bodegas en tanto que no exista una nueva construcción para recibirlos, ¿no? Porque si ese edificio, como dicen, está en peligro de colapso, que por eso ese fue el argumento para bajarlos, pues construir otro pues resultaría bastante oneroso y es muy difícil, bastante caro, ¿no? De cualquier manera, creo que reconstruirlo, restaurarlo sería un poco absurdo, porque desde mi punto de vista sería más fácil rehacer la parte que está todavía adosada al muro, reconstruirla, es decir, construirla nueva totalmente, y conservarla sería mucho más caro, restaurarla, digamos, tratar de quitar los paneles que están adosados y bajarlos, pues, con sierras de diamante y esto y lo otro, pues resultaría carísimo, ¿no? Porque pues sería darles el mismo tratamiento como si se tratara de estelas mayas o aztecas o quién sabe de qué época, cuando pues en este momento, pues se podrían construir nuevamente, ¿no? Muy bien. Ese sería mi punto de Muy vista. bien, nos quedamos con esa información, con ese punto de vista. Es posible su reconstrucción. Gracias, maestro Leopoldo. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Voces del Periodista. Ya regresamos aquí a Voces del Periodista. Como yo fui en algún momento atleta de alto rendimiento, yo era de la Selección Nacional de Caminata a finales de los 70s, principios de los 80s. Entonces la caminata había que entrenar de 15 a 20 kilómetros, para los que estábamos en 20 kilómetros. Para los cincuenteros es de 35 a 40 kilómetros. Entonces, cuando me hablan del maratón, siempre he dicho que el maratón se corre, no porque lo diga yo, pero se corre a partir del kilómetro 35, 38, que es cuando ya el pelotón desapareció, quedan los punteros como un hilito, y no te resbales porque ya vas a terminar, y échale más ganas. Así estamos en este momento. Nada más para mencionar quiénes fueron los creadores de esos murales enormes, 15 murales: Juan O'Gorman, imagínese usted, José Chávez Morado, Luis García Robledo, Rosendo Soto, Jorge Betts, José Gordillo, Guillermo Monroy y Arturo Estrada. Fíjense, de ellos viven dos todavía. Y de las esculturas, Rodrigo Arenas Betancourt y Francisco Zúñiga, que son unas esculturas monumentales, como todo lo que hicieron estos grandes hombres, que dejaron pétreo el simbolismo de la cultura mexicana. Creo que hoy, incluso en estos momentos, que se está debatiendo a qué camino seguir, en muchas áreas del conocimiento y de la economía, pues tenemos que revisar parte de la historia. Y cuando nos encontramos, la historia moderna mexicana se construye en realidad a partir de los años 20 para acá. Y lo que es de los 20 a los 40, que es donde se dan los movimientos después de las revoluciones, cuando se crean las instituciones, los movimientos sociales, se crea otra forma de ver, incluso porque eso se da en la academia mismo. El arte europeo había que copiarlo tal cual, entonces se rechaza y empieza un movimiento autónomo, propio, con valores
valores y gustos también, y colores y paleta ya libre, con la mirada de lo que pasaba en México, y esa es la cosmogonía que está plasmada en estos murales. Quiero terminar, acercarnos en la terminación de esta declaratoria, porque esta declaratoria, en mi opinión, se convierte en la bandera del SCOP. Es lo que une a la academia, lo que une a los artistas, a los intelectuales y desde luego a los vecinos. ¿Qué propuestas tenemos? Estamos en el último arranque. ¿Qué propuestas tienen ustedes como tú en la parte de la administración de vecinos? ¿Qué mensaje han recibido? Veo que traes aquí ya una hoja con firmas, bueno, andan por ahí, que ya son adherentes también ya a la declaratoria. ¿Cuántos han firmado en la declaratoria? Pues tenemos alrededor de 500 personas que ya han estado firmando. 500 bajo una idea, ya nos dice algo, bajo una bandera. Exacto. Y aquí, bueno, pues la sugerencia de todo mundo, los que han firmado y los que no han firmado pero han manifestado su punto de vista, es de que si hablamos de murales, que esos murales se conserven. Bien. Si hablamos de la unidad, bueno, que la unidad tenga realmente un beneficio y no vaya a ser perjudicada con algún proyecto de alta envergadura, ¿no? Claro. Aquí el primer punto es: se decrete patrimonio artístico cultural. ¿Qué significa esto? Significa que los murales no pueden ser enajenados, no pueden ser trasladados, no pueden ser comercializados o vendidos o hipotecados o que se donen a alguna universidad en Texas, por ejemplo, o que se lleven al aeropuerto 2, ¿no? O que se vayan a Santa Lucía. No se trata de eso, Se trata de que sean patrimonio de la ciudad de México, y en su momento, pues ya digo, lástima que no fueron declarados patrimonio universal, pero eso hubiera sido anteriormente. ¿Cuál es la propuesta que tenemos como vecinos? Propuestas tenemos muchas. Tenemos un denominador común, que es el hecho de que, independientemente de lo que deseara cada habitante, cada ciudadano, cada grupo social, no queremos unidades habitacionales enfrente, no queremos más edificios, más condominios, no queremos comercios, queremos espacio público, queremos que se defienda el patrimonio artístico, queremos recuperar área verde y, bueno, ahorita estamos reuniendo firmas, somos muchas las personas que estamos interesadas en este proyecto. Y yo en lo personal soy capaz incluso de pasar el sombrero si es necesario para recuperar el espacio en caso de que se le quisiera poner precio. ¿Sombrero es como pasar la charola? Como decirle a cada ciudadano de la alcaldía Benito Juárez, vamos a comprarlo nosotros. Oye, está bien eso. Pónganse 100 pesos cada quien, con tal de poder conservar ese espacio como nuestro, como de la Ciudad de México. Y definitivamente, pues bueno, manifestarnos, ¿no? No tenemos temor a salir a las calles y levantar la voz por nuestros reclamos. Por ahí hay una propuesta de que el documento, ahora que se termine, aparte de la declaratoria, es un documento, pero puede ser de información adicional, que se vaya a entregar a la Jefatura de Gobierno, con la maestra Claudia Sheinbaum, que se vaya a entregar a la Secretaria de Cultura, también de la ciudad, que se vaya a entregar a los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es importante, y desde luego, pues de esto se le ha marcado copia y está enterado el mismo presidente Andrés Manuel. Bien haríamos en pues levantar la mano para ir a entregarla por allá, ¿no? Una mañana de estas. Por supuesto que lo amerita, o sea, es un asunto mayor, no es cualquier cosa. Estamos hablando de espacio público, estamos hablando de una localización muy importante del corazón de la ciudad, de la capital. Entonces creo que no es cosa menor. Y sí ameritaría una buena visita al presidente, que nos escuchara, que escuchara nuestros reclamos, dada la importancia del asunto. Bien. Maestro Rafael Muñoz, ¿su opinión? Ya estamos en el cierre. Yo insisto en que la unidad y todas las familias que estamos compartiendo ese espacio, tenemos el derecho de exigirle a nuestro gobierno, porque fue quien puso las bardas, de que nos proporcione... Bueno, pero ya cambió el gobierno. Bueno, el que esté ahora. Sí, el que esté ahora nos proporcione la seguridad necesaria que dictamina Protección Civil, porque ya varias personas de las antiguas administraciones han pasado y nos han dicho que tenemos en esos edificios muchísimos problemas de Protección Civil. En todos los edificios nada más hay que no están dañados. Dos salidas
de dos emergencia. Y cada edificio alberga 12 departamentos. Entonces no hay salida de emergencia en los departamentos, entonces se vuelve, como le digo, embudos, por donde en un siniestro de temblor la gente no tiene mucha oportunidad de Sí, salir. además, como decíamos, son áreas pequeñas, Ajá. ¿no? Estrechas, son de 4 pisos, de 4 niveles. De 6 niveles. 6 niveles. ¿En cuántas unidades están? 42, ¿no? 41 torres y aparte, bueno, los 2,000 vecinos. Sí. Creo, fíjese, ya por ahí ya hay la primera demanda concreta, que es protección civil al auxilio de SCOP en Lucheses Una. Y otra es seguridad. La parte de la seguridad. Tercero, recuperar el área deportiva que tenía hasta antes del primer sismo que nos movía a todos, el del 85. Sí. Digo, ahorita ya veremos como 35,000 temblorcitos desde el último. Ajá, para acá. Porque... Yo creo que es necesario mencionar qué era el gimnasio de comunicaciones y transportes. Era la sede de la Liga Mayor de Básquetbol de la Ciudad de México. Fíjese, desapareció. Pero también del la país. Primera fuerza, claro. Del país, porque venían de los estados a jugar las finales ahí. En el gimnasio de comunicaciones. A mí me tocó jugar una final. Y lo que pasa es que tiembla, se cae el SCOP y ponen una barda y les quitan ese cacho. Pero así, sin tener ningún tipo de una política muy berlinesca. Exactamente. Entonces, fuera muros del SCOP. Lo que nosotros tenemos que exigirle es al buen tino de este gobierno que de verdad vea las necesidades que dejó ese temblor y que dejaron las decisiones administrativas. Queremos decirles que cuando inició todo este movimiento de las firmas, se entregaron cartas al gobierno que ya se iba y a los que iban a entrar, y fueron recibidas. Incluso el oficial mayor saliente nos recibió. Me quedé con una expresión, no me gustó una expresión en una de las mesas de negociación donde nosotros propusimos en primer lugar que se informara qué iban a hacer, porque ya estaban bajando los murales. Y no pueden bajar los otros porque están pegados a los muros. Los otros son una especie como con tornillos gigantes, digamos, ¿no? Unas claves, entonces los quitaron. Cuando dice, pues es que es un terreno muy apetitoso. Por Dios, digo, desde ahí se ve, por eso están ahora las demandas de los del aeropuerto y que vendieron Fertimex, ¿no? Entonces por eso están las investigaciones, por ese tipo de declaraciones y principalmente por la forma de actuar. Bien, ya nos vamos, nos quedamos con ese asunto de la declaratoria, un documento realmente importante. ¿Se puede consultar en internet? Vamos a subir a internet. Hay que subir a internet para que pueda consultar. ¿En qué dirección? Hay una página que se llama Soy SCOP. Soy SCOP. Y ahí vamos a subirla para que... Y también la página que tiene el grupo en defensa del SCOP, también por ahí, para que se sumen, firmen, hay que hacer electrónica también. Sí. ¿No? Firmen el apoyo, tal, eso también es muy importante hoy en día. Muy bien, nos quedamos con este tema. Aquí en la mesa, en el análisis, no hay conclusión, simplemente es una revisión de un proceso que no termina y que los actores principales, que son los vecinos, estuvieron en la mesa aquí en Voces del Periodista, y también la parte académica con la maestra Guillermina Guadarrama y con Leopoldo Bess, el cineasta, gran cineasta por cierto, saludos a todos ellos, y al grupo compacto que sigue ahí dando esa batalla por reunirse, por ver qué más cosas se pueden hacer, no por el SCOP, también por la cultura en la Ciudad de México, en el país. Siempre digo, eso lo tengo que decir sin cuestión de ideologías, la cultura hay que defenderla porque siempre será como el patito feo de la historia. Le quitan recursos, le quitan de lugar, les cambian la sede, en la secretaría siempre hay recortes. Bueno, esperemos que hoy la parte de la cultura sea medido esa restricción, que tenga apoyo y sobre todo que se escuche hoy la voz de los ciudadanos, porque para esto es este tipo de programas. Un saludo a la maestra Celeste Sáenz de Miera, que ya estará por llegar de una misión académica y periodística en la que está en el sureste del país. Gracias y buenas tardes.